¿cómo vas? Bien. Bien, Bueno, bien. listo, chicos. Buenos días, Samuel. Ya creo que ya está mejor. Entonces, buenos días nuevamente para todos. Ya empezó a grabar la videollamada. Ahora, al final de la videollamada sería mirar algo acerca de cómo nos adelantamos contigo, Kelly. Por ahora no te afanes, como te decía. Vamos a trabajar a partir de la semana de hoy, ¿de acuerdo? Por ahora vamos a trabajar en la semana de hoy para que no nos preocupemos tanto por las semanas pasadas. Eso ya lo hacemos más adelante. Ahora, la dinámica del trabajo de la jornada sábado, como algunos ya saben, y pues la repito nuevamente, los trabajos se van a empezar a publicar desde el día lunes, ¿de acuerdo? Es decir, que la semana que vamos a trabajar el día de hoy, es decir, las semanas que corresponden para nuestro ciclo a las lecciones 13 y 14 se encuentran publicadas desde el lunes 11 de mayo. Y esta dinámica se adoptó desde el segundo periodo para que ustedes tengan todo el contenido desde el principio de semana. Buenos días, señorita Adriana. Entonces, eh, para el siguiente lunes, por ejemplo, para el lunes que viene, Buenos que es días, el profe. lunes, buenos días, que es el lunes 18 de mayo, van a encontrar ya publicadas en sus plataformas lo que corresponde para el trabajo del próximo sábado, que son las semanas 15 y 16 respectivamente. ¿Cuál es la idea de trabajar de esta forma? Que ustedes tengan durante toda la semana el documento uno que hace referencia a los desempeños de las semanas, y la frase respectiva de la lección. Además de eso, pues que cuenten con las guías, con el soporte de lectura, y en algunos casos que cuenten con el soporte audiovisual para, para reforzar esas guías. Eh, y como documento 3 pueden encontrar la tarea asignada para esa semana. Entonces, la idea de que se publique los lunes es que ustedes puedan desde el lunes poder revisar en cualquier tiempo o en cualquier momento en el transcurso de la semana lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿de acuerdo? Lo que se supone que vamos a trabajar el día de hoy. Con eso podemos en esta videollamada ejecutar todo lo de preguntas y respuestas. Si hay algo que no entendimos, si hay algo que no supimos cómo hacerlo, pues la idea de la videollamada es esta, ¿no? Que podamos hacer las preguntas que no nos quedaron tan bien o tan claras en el desarrollo de la actividad. Entonces, para el caso del trabajo de la semana del día de hoy, que pues se encuentra publicada desde el lunes, vamos a ver que para los dos ciclos o las dos lecciones vamos a encontrar pues ya en nuestros tablones las diferentes asignaciones. El trabajo de nosotros del día de hoy, para el caso de ciclo 4 nuevo, que veo que en la mayoría somos de ciclo 4 nuevo, y vamos a trabajar la gametogénesis y las características del ADN, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación les estaba presentando los desempeños, que es el marco teórico del documento uno, el que hace referencia a, a esta asignación. Entonces, aquí vamos a hablar algo acerca de la gametogénesis. Como ustedes pueden darse cuenta, encontramos la frase correspondiente para la semana, y además íbamos a trabajar o trabajamos durante la semana algo acerca de las características del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Entonces, para esta asignación íbamos a trabajar todo lo que se refería o a todo lo que se refiere en cuanto a la división, a la reproducción y a todo lo que tiene que ver con las características biológicas de los seres vivos, en cuanto a por qué nos parecemos a nuestra familia, o por qué sacamos los rasgos de nuestros abuelos, o por qué nuestros hermanos se parecen a nosotros y demás. Entonces, la asignación del día de hoy, la gametogénesis y las características del ADN, nos permiten entender y profundizar un poquito más acerca de este tema, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a ser la división, por ejemplo, en la gametogénesis para el caso de las células sexuales, espermatozoides para los organismos o los seres masculinos, y los óvulos para el caso de los organismos o los seres femeninos? Entonces,
aquí para ser más específicos, en la gametogénesis vemos cómo se dividen estas células para poder ejecutar o para poder ser fecundado, por ejemplo, un óvulo. Y a partir de esto, cómo se generan el proceso de desarrollo de los seres vivos. Para el caso de biología de ciclo 4 antiguo, íbamos a trabajar los conceptos de presión y principio de Pascal, que son dos conceptos o dos trabajos que se realizan o se ejecutan sobre todo en el área para profundizar de física. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué se basa la presión y en qué se basa el principio de Pascal? ¿Cuál es su fundamento y cuál es su teoría? Para el caso del documento 2, que es el trabajo en clase, vamos a encontrar una lectura para el caso de los dos ciclos y vamos a encontrar al final de la lectura unas preguntas las cuales nos van a orientar la actividad o el trabajo en clase, ¿de acuerdo? Recordemos que estas lecturas son un poquito largas, pues porque la información que nosotros manejamos en biología en cuanto a lo de gametogénesis y las características del ADN es mucha, pero entonces aquí se resume bastante bien. Nos hablan algo acerca del ADN y el ARN, eh, y además de eso nos hablan algo acerca de la historia del ADN. ¿Quién fue Mendel, por ejemplo? ¿Cómo realizó su primer montaje en cuanto a los guisantes? Y cómo empezó a trabajar en las leyes de la herencia, en cómo las mezclas en cuanto en estas especies vegetales, cuando las ejecutó, notó, observó o bueno, se dio cuenta que estas características se heredaban a través del tiempo. Entonces, encontramos algo, una pequeña lectura que nos guía acerca de qué es el ADN, qué es el ácido desoxirribonucleico y de qué está constituido. Esto de acá son algunas moléculas que encontramos presentes en la cadena de ADN, como la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Estas son bases nitrogenadas, de las cuales hacen referencia a unas moléculas orgánicas y de la cual su química o su naturaleza es un poquito más compleja, ¿de acuerdo? Toda esta cadena, toda esta gran cadena compleja que se encuentra formando una hélice, que es la forma del ADN, una doble hélice, nos sirve para entender por qué y cómo guardan la información a través de las generaciones. Por eso lo que les mencionaba de por qué nos parecemos a nuestros familiares, por ejemplo. Entonces, además de encontrar algo o las diferencias entre el ARN, perdón, y el ADN, encontramos sus constituyentes, iba a decir su constitución, pero no, sus constituyentes. Encontramos que hace parte o que tiene un grupo fosfato que se deriva del ácido fosfórico, perdón, y además de eso tiene o está constituido de un glúcido, que es la desoxirribosa, es un azúcar la cual está con ausencia de un oxígeno, por eso su nombre desoxi, y cuenta con varias bases nitrogenadas. Estos componentes suenan un poquito complejos y bastante difíciles, y esto de acá es la naturaleza química del ADN, ¿de acuerdo? Estos son solo los constituyentes de la cadena de la doble hélice del ADN. Estas de acá vamos a encontrar las moléculas específicas, cómo son las estructuras de, de esta gran doble hélice que es el ADN, y además de eso vamos a encontrar algunos ejemplos de unas bases nitrogenadas. Sé que es un poquito complejo para nosotros, pero para que entendamos un poquito más acerca de las bases nitrogenadas, vamos a entender que las bases nitrogenadas son moléculas orgánicas, es decir, son moléculas que tienen carbón, y además de tener carbón, son moléculas que tienen en su estructura átomos de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno. Principalmente, el elemento más relevante o que genera unas características físicas y químicas específicas es el nitrógeno. Por eso a todas estas moléculas de acá se las conoce como las bases nitrogenadas, ¿de acuerdo? Porque la característica o el elemento relevante
como les mencionaba, el que les va a dar las características específicas va a ser el nitrógeno. Entonces, después de encontrar estas estructuras y de ver su formación, encontramos una tabla en la cual vamos a encontrar las diferencias entre el ADN y el ARN. La principal diferencia, una de las principales diferencias, pues son sus funciones y eh, cómo se encuentra estructurada esta, este gran conjunto de moléculas que la hace tan compleja. Para el caso del ADN y el ARN, encontramos que su principal componente, o bueno, lo que se encuentra en su estructura son azúcares de características como la desoxirribosa. Y para el caso de la ARN encontramos que su azúcar es una ribosa. Por ahora vamos a trabajar solo esas pequeñas diferencias, no vamos a profundizar tanto en la parte química porque es un poquito más compleja, ¿de acuerdo? Lo que les mencionaba de las bases nitrogenadas y, por ejemplo, aquí en esta primera parte de este recuadro hablamos de las azúcares, de los monosacáridos de los cuales está constituido el ADN y el ARN. Aquí encontramos algunas funciones y bueno, todo eso es el soporte de la guía que vamos a leer. La idea es que la leamos y la profundicemos mucho. Al final de la guía es donde vamos a encontrar algunas preguntas que nos van a orientar el trabajo de clase o la actividad en clase, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué es el ADN desde el punto de vista químico? Entonces acá tenemos que hacer mención a que sus constituyentes son bases nitrogenadas, tienen un grupo fosfato, por ejemplo, y además de eso tienen un azúcar con unas características específicas. ¿Cuáles son los parecidos o bueno, las similitudes y las diferencias entre estos dos conjuntos de moléculas bastante complejas? Aquí podemos también encontrar que se debe describir las dimensiones del ADN y esta molécula, este gran conjunto de moléculas es bastante complejo precisamente por toda la repulsión o atracción que existe entre los elementos implicados, ¿de acuerdo? Pero entonces, eh, aquí nos están pidiendo algo acerca de las mediciones, bueno, de la dimensión. ¿Cuán larga puede ser una cadena de doble hélice de ADN, por ejemplo, en nuestro cuerpo? Y además de eso, también encontramos una información bastante clave acerca de las partes químicas del ADN y además de eso, ¿qué es un gen, por ejemplo? Entonces, este es el trabajo en clase y la actividad. Eh, al final de la intervención en cuanto a lo de ciclo 4 antiguo, voy a dar un espacio para sus preguntas, si tenemos preguntas. Recordemos nuevamente que toda esta información la encontramos desde el lunes, entonces la idea es que podamos sacarle un tiempito libre a estas lecturas, pues de todas las materias, claro, desde el lunes para que en estas videollamadas podamos hacer todas las preguntas acerca de estas actividades, ¿de acuerdo? Para el caso de ciclo 4 antiguo, vamos a trabajar algo acerca de la presión y del principio de Pascal. Esto es bastante chévere, es muy importante porque toda la aplicación que tiene el concepto de presión en la actualidad y el principio de Pascal en la actualidad es muy relevante. Encontramos cómo se define la presión y cómo se define el principio de Pascal. Por ejemplo, para el caso de, del principio de Pascal, este principio tiene una aplicación grandísima en cuanto a la vida actual que nosotros llevamos, como por ejemplo podemos ponernos a pensar cómo un automóvil que pesa más de 1000 kilos, por ejemplo, un automóvil pequeño, me estoy haciendo referencia, se puede frenar o puede detener toda la aceleración, toda la velocidad y toda la fuerza que lleva cuando tiene una velocidad de 120 kilómetros por hora, por ejemplo. Como solo una simple presión en un pedal hace que más de 1000 kilos se detengan. Entonces, es ahí donde interviene el principio de Pascal. Además de eso, también encontramos a los ascensores, que también cumplen con este principio de Pascal. Para el caso de la presión, encontramos su fórmula.
Aquí nos indica que la fuerza es igual a la presión por el área y para hallar la presión debemos despejar. Entonces es una ecuación bastante simple de despejar y el área está multiplicando, si ustedes ven, ese puntico indica que está multiplicando. Para despejar presión, por ejemplo, tenemos que pasar a dividir esa área. Para el caso de la ecuación de la presión, nos quedaría que la presión es igual a fuerza sobre área, para empezar a trabajar los ejercicios que aquí se nos, se nos muestran. Entonces, para el caso del documento 3 para los dos ciclos, vamos a encontrar algo relacionado con gametogénesis y con el principio de Pascal. Entonces, chicos, esos fueron los documentos que se socializaron con ustedes desde el día lunes. No sé si alguno ya haya realizado la lectura y si tiene algunas dudas, preguntas o inquietudes para que entremos a socializar eso. Bueno, acá solo Jaraba, Samuel Jaraba me escribió buenas, buenas. No sé de verdad, si tienen alguna duda o inquietud, me la pueden escribir o me la pueden decir en el micrófono. Eh, esta semana les quería comentar, ya estuve por ahí revisando algunos trabajos, entonces voy a empezar a calificar lo que tiene que ver con la semana 11 y la semana 11, 12, ¿de acuerdo? Como ustedes bien saben, estuvimos pues en entrega de boletines y fue un poquito, fue bastante ocupado perdón, bastante ocupado por esa tarea. Entonces a partir de hoy, de la siguiente semana, ya van a empezar a recibir sus calificaciones. Listo, Samuel. Gracias a ustedes. Entonces, chicos, voy a dejar de grabar hasta acá la videollamada y voy a dar un minutico o 2 minuticos más por si tienen alguna duda o pregunta mientras tanto. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta.